Hello, my name is Carlos Alberto Moreno Pulesio. I am 22 years old. I am from Belém, but I'm currently live in Florencia. I am studying public accounting and UNAP. Ahora bien, después de esta pequeña introducción, vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio. Vamos a explicarlo cómo lo desarrollamos, el cual encontramos unas proposiciones simples y un lenguaje simbólico, el cual con este mismo debemos desarrollar nuestro lenguaje natural y una tabla de la verdad. Ok, listo. Ahora vamos con el lenguaje simbólico. ¿Qué nos indica este lenguaje simbólico? El orden en el cual vamos a realizar nuestro lenguaje natural. Entonces, P. ¿Cuál es P? El acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. Listo, entonces lo vamos a ubicar primeramente. P. Tenemos un conector bicondicional, que es este que está aquí, que nos indica sí y solo sí. Entonces, hasta el momento vamos bien y seguiremos con la siguiente proposición simple, que sería Q, que dice: las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad. Y R negativo, que dice: las denuncias de acoso laboral, como es negativo, le debemos colocar el no que encontramos acá abajo. En proposición simple se pondría así nomás y no se le añade la negación. Ahora bien, como ya sabemos que es negativo, entonces se le pone la negación a R, que R vendría siendo: las denuncias de acoso laboral no se les brinda la debida atención. Listo. Entonces ahora sería así de la forma en que se lee. Sería: el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados si y solo si, que sería el bicondicional, el conector. Las denuncias de acoso laboral no. ¿Por qué se le añade el no? Porque más adelante tenemos este conector y que nos indica que estas dos proposiciones deben tener coherencia entre sí. Entonces, si esta es negativa, esta no puede ser positiva. O sea, Q no puede ser positiva, entonces se le añade este no. Entonces, nuestro lenguaje natural sería: el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados si y solo si las denuncias de acoso laboral no se manejan, se le añade el no de la negación de R, no se manejan con confidencialidad y las denuncias de acoso laboral no se le brinda la debida atención. Ahora vamos a realizar nuestra tabla de la verdad. ¿Cómo realizamos nuestra tabla de la verdad? Vamos primero a hallar cuáles son las premisas. En nuestro lenguaje simbólico tenemos estas tres premisas: 1, 2 y 3, las cuales por medio de una resolución matemática, que sería n elevado a la 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos tres premisas. ¿Y n a cuánto equivale? N equivale a 2, que son las dos posibilidades, que una es verdadera y la otra es falsa. Entonces, n elevado a la 3 sería 8, porque sería 2 por 2 por 2, que esto sería 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces, realizamos 8 filas. 8 filas, las cuales vamos a dividir en 2. ¿Por qué en 2? Porque solamente existen dos posibilidades, que serían 2 verdaderas y serían una verdadera y la otra falsa. Entonces 8 dividido 2 serían 4. Entonces vamos a realizar 4 verdaderas y 4 falsas. Listo. Ya para la siguiente, como ya tenemos 4, entonces ahorita 4 la vamos a dividir en 2. Porque en 2 hacemos lo mismo. Entonces sería 4 dividido en 2, que sería verdadero y falso, nos daría 2. Entonces 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Listo. Ahora para R, ¿cómo realizamos R? ¿Cómo le vamos a dar los valores verdaderos o falsos? Los vamos a dar de la misma manera. Si ya tenemos 2, la vamos a dividir en 2.
Entonces 2 dividido 2 sería 1. Entonces una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Bien, entonces ahora para desarrollar nuestra tabla de la verdad debemos encontrar los valores. Ya encontramos el valor de P, ya encontramos los valores de Q, ahora debemos encontrar los valores de R negativo. ¿Qué nos dicen las guías de la tabla de la verdad? Nos dice que las negaciones son lo contrario de lo que es la premisa original. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la premisa R, que es verdadera, el negativo sería falso. Falso, verdadero y así sucesivamente hasta completar el final de las columnas. Ahora bien, tenemos aquí P, ya la tenemos ubicada, ya sabemos cuáles son sus valores. Ahora debemos saber cuáles son los valores de estas proposiciones. ¿Cómo sabemos estos valores? Pues vamos a llevarlas a la tabla y vamos a buscar en la guía cómo vamos a realizarla. ¿Cómo vamos a saber qué tabla de la verdad vamos a utilizar? Nos vamos a guiar por este conector que está aquí. Este conector nos va a indicar qué tabla de la verdad debemos utilizar. Entonces, bien, buscamos la tabla. ¿Será la negación? ¿Será la disyunción? No. Entonces vamos a utilizar la tabla de la conjunción. ¿Por qué la conjunción? Porque tenemos aquí este conector que nos indica que es el que vamos a utilizar. Entonces simplemente vamos a reemplazar P por Q y Q por R negativo. ¿Qué nos dice esta tabla de la conjunción? Dice, es verdadero solo si ambas son verdaderas y es falsa cuando al menos uno de los valores es falso. Entonces, todas son verdaderas menos las dos verdaderas que son iguales. Entonces, bien, entonces ahorita vamos a utilizar Q y R. Entonces buscamos Q y buscamos R negativo. Y entonces vamos a utilizar, ¿qué es lo que nos dice esta tabla? Que es verdadera cuando ambas son verdaderas. De resto, todas son negativas. Entonces, verdadera y falsa, falsa. Verdadera y verdadera, verdadera. Falsa y falsa, falsa. Falsa y verdadera, falsa. Verdadera y falsa, falsa. Verdadera y verdadera, verdadera. Falsa y falsa, falsa. Falsa y verdadera, falsa. Con esto ya sabemos los valores de Q y R negativo. Listo, entonces ahora sí ya podremos realizar el ejercicio completo. El ejercicio completo, que vendría siendo P bicondicional de Q y R. Como ya sabemos los valores de P, que son estos de acá, y ya sabemos los valores de Q y R, que son estos de acá, entonces vamos a guiarnos por este conector que tenemos aquí, que es bicondicional. Entonces vamos a buscar en la guía de tablas cuál es el bicondicional para poder realizar y qué nos indica la tabla de bicondicionalidad. Dice así, dice, acá está la tabla, podemos ver el conector en esta parte. Dice así, es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas falsas. Entonces, si tenemos verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Si no son iguales, son falsas. Entonces vamos a deducir. Entonces, verdadera y falsa, falsa. Verdadera y verdadera, verdadera. Verdadera y falsa, falsa. Verdadera y falsa, falsa. Falsa y falsa, verdadera. Falsa y verdadera, falsa. Falsa y falsa, verdadera. Falsa y falsa, verdadera. Entonces, este sería el resultado de nuestra tabla de la verdad. ¿Cómo se le llama este resultado? Este resultado se le llama una tabla de contingencia. ¿Por qué contingencia? Porque los valores no son iguales. Si fueran todos verdaderos, se llamaría tautología. Si fueran todos falsos, se llamaría contradicción. Pero como tiene ambos valores, es una tabla de contingencia.
Ahora bien, vamos a buscar nuestro simulador y vamos a ver si la tabla que nosotros realizamos está bien. Entonces, en el simulador nos dice que falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera y verdadera. Eso nos quiere decir que la tabla que nosotros realizamos está hecha correctamente.